Quiero compartir con ustedes hoy algunas lecturas en Juan capítulo 14. Unos 40 días antes de esta escena que nos retrató también Leo, que nos pegó tan al corazón, ¿no? ¿Me amas? Nuestra pregunta medular en la vida cristiana, esta pregunta de fondo que Dios nos hace, ¿me amas? ¿No? Bueno, actúa en consecuencia si es así, le dice Jesús a un Pedro que venía de varias idas al pasto, ¿no? En estos 40 días, y el Señor lo restaura, ¿no? Y llega a ser el líder que fue. 40 días antes de ese momento, la humanidad cambió, la historia del hombre, la historia del universo cambió en esos 40 días porque fue la primera vez que un hombre resucitó para no morir jamás. Pero antes que eso ocurriera, el Señor los sienta, ¿no? Así, en esa intimidad, como quizás algunos harán hoy con sus padres o estarán por hacer, en esa cena de intimidad. Y ese jueves a la noche, que era la última vez que Jesús estaba con ellos, Jesús era el único que era consciente de que era la última noche, y él se lo expresó, dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, ¿no? Y él los juntó. En realidad era la víspera de la Pascua, porque la Pascua era el viernes, pero un maestro, un rabí, tenía la costumbre de la víspera de la Pascua juntar a sus discípulos, porque ese día no, el día de la Pascua se pasaba en familia, como hoy todavía la pasan los judíos. Es una fiesta que se celebra en familia, el Pesaj. Pero ellos, el día anterior, o sea, el jueves, en este caso, porque no siempre la Pascua era el viernes, solo fue viernes ese año. La Pascua rotaba, era el 14 de Nisan, digamos. De mismo modo que el 14 de marzo no cae todos los años en el mismo día, Pascua tampoco caía todos los días en el mismo día. Nosotros celebramos Viernes Santo, pero fue viernes por casualidad, entre comillas, porque la víspera de la Pascua no siempre era viernes. Ese año en particular, Pascua era Sabbat, entonces era doblemente sagrado el día en que muere Jesús. Pero no es el tema hoy. Lo que quiero decir es que Jesús, en víspera de la Pascua, junta a sus amigos, aquellos íntimos con quien él había deseado pasar sus últimas horas antes de padecer. Y es extraordinario cómo Juan, el apóstol Juan, dedica la mitad de su evangelio a contar lo que Jesús vivió la última semana, ¿no? Esto lo hemos dicho otras veces. Tan asimétrico es el evangelio de Juan que la mitad del evangelio está dedicado a 33 años, a toda la vida de Jesús menos una semana. Y la otra mitad, la segunda mitad del evangelio de Juan, la aboca a la última semana. Fíjense si será asimétrico el libro de Juan. O sea, la mitad del libro dedicada a toda la vida, la segunda mitad del libro dedicado a una semana. ¿Por qué? Porque lo que pasó en esa última semana es lo que realmente ha cambiado nuestras vidas, ha transformado nuestra perspectiva, nos ha salvado, nos ha dado eternidad. Y Juan, lo que quiso, el apóstol Juan, es a 70 años de la muerte de Cristo, más o menos, él quiso volver, inspirado por el Espíritu, a traernos las últimas palabras de Jesús en esa noche. Y fue en esa noche que dijo Jesús, o que mejor dicho, dijo Felipe, lo que hoy, el pasaje que hoy guía nuestra reflexión. Como bien nos recordaba Leo, estamos todo este mes hablando de amar a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros adorar a Dios con alegría auténtica, gratitud profunda y compromiso santo si nosotros no le conocemos? Miren, en esta semana también, y se los quiero leer, estoy haciendo una larga introducción, intentando dar un énfasis especial a lo que vamos a meditar. Yo quiero leerles algo que me llegó esta semana y me preguntaron la opinión, ¿no? Esto me lo manda un pastor, un amigo, y me dice cuál es mi opinión sobre esto. Escuchen que se los voy a leer. Dice: ¿por qué la gente en las iglesias parecen alegres turistas descerebrados en una gira turística hacia el absoluto? Por lo general no encuentro cristianos fuera de las catacumbas que estén suficientemente conscientes de las condiciones. ¿Tienen alguien la más remota idea sobre qué clase de poder invocamos tan alegremente? O según sospecho,
No hay nadie que crea una palabra de ello. Las iglesias son como niños que juegan en el piso con sus juegos de química, mezclando una cierta cantidad de TNT, el explosivo de la dinamita, para matar una mañana de domingo. Es una locura usar sombreros de paja y de terciopelo para ir a la iglesia. Todos tendríamos que usar cascos protectores. Los sugieres tendrían que entregarnos chalecos salvavidas y luces de bengala. Tendrían que amarrarnos a nuestros asientos, porque el Dios que duerme podría despertarse algún día y sentirse ofendido. O el Dios que se despierta podría llevarnos a un lugar del cual no podremos regresar jamás. Y me preguntaba mi opinión sobre esta reflexión de esta escritora que no es cristiana, y yo le digo, no lo comparto, no lo comparto. No es el Dios al que yo encuentro cuando voy a la iglesia. Cuando yo me encuentro con ese Dios, no tengo que usar casco, ni chaleco salvavidas, ni nada protector. Eso ya lo hizo Cristo por mí. Esta sería la perspectiva si Cristo no hubiera estado. Esta sería la visión que tendríamos si Dios no hubiera enviado a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Nosotros no tenemos la visión de ese Dios. Nosotros no tenemos la perspectiva de un Dios enojado, airado, que está buscando matar. Esa, lamentablemente, ha sido la visión que las iglesias muchas veces a lo largo de la historia han mostrado. Un Dios enojado, un Dios preocupado en señalar los pecados, un Dios preocupado en poner el dedo en la llaga, un Dios que está permanentemente a la expectativa de nuestros errores para caernos con todo su juicio y su castigo. Y lamentablemente esta perspectiva ha hecho que nosotros no podamos adorar a ese Dios con alegría auténtica, gratitud profunda y compromiso santo. Quizás era el Dios que les habían enseñado a estos hombres, y por eso Jesús empieza así, Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y ahora le conocen porque me han visto. Jesús le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre. Así se llama la reflexión del día de hoy. Muéstranos al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Y vamos ahora al versículo 16. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, otro compañero, otra compañía, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Y quiero un poquito en esta mañana reflexionar sobre esta idea. Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. La perspectiva de Dios como Padre es novedosa en Jesús. Israel tenía una perspectiva de Dios quizás como Padre, pero con otra mirada. No tenían una mirada de un Padre cercano. La perspectiva que Israel tenía de Dios era de un Dios, el Dios que yo acabo de leer en este párrafo que me llegó. Un Dios enojado. Ustedes piensen que un judío tenía un temor profundo, un temor reverente, un temor casi exagerado de Dios. Ustedes piensen lo siguiente, cada vez que un rabino, cada vez que un escriba judío iba a escribir el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, porque obviamente no había imprenta,
cada vez que lo iba a escribir, se bañaba, se cambiaba totalmente la ropa, cambiaba totalmente la tinta y la pluma con que escribía, y recién escribía el nombre de Dios. Pasaban unos cuantos palabras más, volvía a aparecer el nombre de Dios, volvía, se bañaba, cambiaba todo. Un nombre impronunciable, al punto que el nombre de Dios no lo pronunciaban ellos y lo cambiaron por Adonai, que significa el Señor, porque el nombre sagrado, el nombre Yahvé, cuyas vocales no se conocen en realidad bien, nunca lo pronunciaban, porque ellos tenían a ese Dios terrible, ese Dios distante, ese Dios omnipotente, ese Dios tremendo. Pero cuando viene Jesús, Colosenses 2:2 habla de que Jesús reveló el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En Cristo Dios se nos reveló como Padre. Y por eso cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, le está queriendo decir lo que este peregrino le dijo al monje. Yo no quiero la piedra preciosa, yo quiero que vos me digas qué es lo que hace que vos me la estés regalando. Yo quiero que vos me cuentes de esa relación con el Padre. Jesús había tenido una muy buena relación con su padre biológico. Es poco lo que es biológico hasta en algún sentido, sería su padre adoptivo, José. Tuvo una muy buena relación. Nosotros lo sabemos, por lo menos hasta los 12 años está revelada algo de esta historia en Lucas, y ahí vemos que Jesús tenía una muy buena relación. De hecho, era el confidente. Jesús aprendió el oficio con su padre, y como hermano mayor que era, probablemente, no lo sabemos esto, José murió en una etapa temprana, porque ya no aparece en el ministerio de Jesús, sí María. Probablemente José murió tempranamente, y Jesús muy probablemente se hizo cargo de esa carpintería. En esa época el hermano mayor tenía que hacerse responsable del oficio del padre. Los oficios pasaban de padres a hijos y quedaban como nombre. Por ejemplo, nosotros no lo sabemos, pero hay un montón de apellidos que tienen que ver con herencias familiares. Cuando una persona es Ferrero de apellido es porque probablemente hubo un herrero y toda una familia de herreros en sus familias ancestrales, ¿no? Olivares era porque probablemente se dedicaban al cultivo de olivos, y así muchos apellidos que han llegado hasta nosotros. Fernández es lo mismo, viene de Fernando, Hernando de Hierro, eran todos herreros, eran familia de herreros. Entonces los oficios pasaban de generación a generación, y Jesús heredó el oficio del Padre. De hecho, cuando él va a hablar a Nazaret, dice, ¿no es este el carpintero? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Y qué viene a profetizar acá? Si es el que me arregló la silla la semana pasada. O sea, cómo era el oficio de él. Y Jesús tuvo una buena relación con su padre, seguramente, pero Felipe no estaba diciendo que me muestres cómo vos te llevabas bien con José. Le dice, muéstranos al Padre. La revelación que Dios hace en Jesucristo es imposible que nosotros la tengamos. Miren, Jesús lo dijo acá, el mundo, versículo 17, no lo puede recibir porque no lo ve y no le conoce. ¿Cómo el mundo va a recibir, si bien acá habla del Espíritu Santo, es en definitiva el que revela a Dios, cómo el mundo va a recibir a alguien que no ve y que no conoce? Imagínense que alguien golpea la puerta, uno escucha golpear a la puerta, abre la puerta y no hay nadie. Obviamente no lo va a hacer pasar. Y si lo ve y no lo conoce, tampoco lo va a hacer pasar, obviamente. Del mismo modo, ¿cómo la sociedad va a hacer que Dios se acerque si no lo ve y no le conoce? Esta sociedad está clamando como Felipe, muéstranos al Padre. ¿Y quién le va a mostrar el Padre a la sociedad? ¿Quién le va a mostrar el Padre? La sociedad está esperando que le ayudemos, pero más necesita que nosotros le digamos, le contemos por qué nosotros hacemos lo que hacemos. ¿Por qué un viernes frío a la mañana un grupo va a salir a chupar frío en una lancha
a ir a ver gente que no conoce, a ayudar a niños que no conoce, que no son ni sus hijos, ni sus sobrinos, ni sus amigos, ni son los chicos de su escuela. ¿Por qué? ¿Por qué van a ir a hacer esto? Es importante la frazada que les lleven, es importante, pero ellos quieren que vayan todos. ¿Por qué? Porque quieren que le muestre lo mismo que hacen acá. Ellos no quieren la piedra, aunque la necesitan. Lo que ellos quieren es el corazón que les lleva a alguien a regalar la piedra. Hoy la gente hay mucha necesidad en el mundo, pero la mayor necesidad es muéstranos al Padre. Y ellos no lo saben, nunca nos lo van a decir de una manera explícita, porque ellos ni lo ven, dice acá la Biblia, ni lo conocen, nunca nos van a pedir que nos muestren al Padre, porque no saben lo que tienen que pedir, no saben lo que necesitan, no lo saben. Y como no lo saben, no lo pueden pedir, porque no lo entienden, no lo conocen, no lo ven, ni lo conocen, dice acá. Entonces, ¿cómo puede ser? El Espíritu de verdad no lo puede recibir. ¿Cómo va a recibir lo que no ve y no conoce? No hay manera. Entonces, Jesús empieza a revelarles al Padre. Yo quiero mostrarte algunas cosas que Jesús les reveló del Padre. Porque ¿sabés qué? Lo último que Jesús dijo, o lo primero, mejor dicho, que Jesús dijo antes de salir de la tumba, ¿qué fue? Es importante entender esto. Vos imaginate, a ver, vamos a poner un poquito en situación. Vamos a suponer que a vos te tocara resucitar. Vamos a suponer que vos sos la persona que va a salir de la tumba. Hace 3 días estuviste ahí en la sala velatoria de Brown, te llevaron al cementerio, estuviste en Campanas de Paz y resucitaste. Y vos decís, bárbaro, resucité, ahora voy a Zárate y voy a presentarme en mi trabajo, voy a presentarme en mi familia, ¿no? ¿Cuál sería el speech que vos usarías? ¿Qué mandarías por WhatsApp? ¿Qué pondrías en esa selfie? ¿Qué pondrías abajo en eso? Ponete en contexto, ¿qué harías vos? Bueno, obviamente en la época de Jesús no había ni selfie, ni WhatsApp, ni nada de todo esto, pero cuando Jesús resucita, lo primero que se encuentra son 3 mujeres. ¿Y saben el mensaje que les da Jesús? Estuvo toda una eternidad probablemente decidiendo. Yo pienso, cuando Neil Armstrong iba a pisar la luna, él decidió muchos meses antes lo que iba a decir, ¿no? Cuando el pie de Neil Armstrong pisa la luna, ese día, ese 20 de julio, ahora vamos a celebrar un aniversario pronto, ese 20 de julio del 69, cuando Neil Armstrong pisa la luna, él dice estas palabras: este es un pequeño paso para el hombre, pero es un gigantesco paso para la humanidad. Él lo pensó durante mucho tiempo. ¿Cuáles serían sus palabras cuando el primer hombre que era él, pisara la luna? Ahora imagínate, Jesús no lo tuvo que pensar, era Dios, pero quiero decir, ¿qué palabras usarías vos? Si Neil Armstrong, que tuvo el privilegio único de ser el primer hombre en pisar otro cuerpo celeste distinto de la Tierra, ¿qué palabras usarías vos? Bueno, Jesús dijo esto: andá y decile a mis hermanos. Estas palabras usó Jesús. Vayan y díganle a mis hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y como decíamos el martes en el estudio, el orden de esto no es caprichoso. Subo a mi Padre, es mi Padre, pero ahora también es el Padre de ustedes. Y subo a mi Dios, que también es el Dios de ustedes. Pero lo que yo quiero decirles, que Dios es Dios, pero para ustedes, primero que Dios es Padre. Subo a mi Padre. Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Jesús les dijo: en la casa de mi Padre, versículo 2, muchas moradas hay. La casa del Padre. Lo primero que Jesús reveló es el hogar. Hay un hogar. La primera carencia, el primer dolor, la primera necesidad que un ser humano tiene es el hogar. El hogar representa la unión de la familia. Miren que no es casualidad que hogar, que es el lugar donde uno vive, o la salamandra también es un hogar. Qué casualidad, ¿no? ¿Por qué se llama hogar, tanto el lugar donde uno vive
como el fuego de la chimenea. Miren, ayer hacía frío, estábamos en el campo, teníamos prendida la salamandra, y yo les decía, ustedes no se imaginan, o sí quizás, la asociación que tiene el fuego con la humanidad. Ustedes piensen que durante milenios la transmisión de la información fue por vía oral. ¿En qué momento era eso? Cuando los hombres venían del campo de trabajar, de arriar los animales a la caída de la tarde, y cuando las mujeres en todas las culturas se dedicaban a recoger el grano, a limpiar, a coser, a cuidar a los chicos. Cuando todas esas tareas se terminaban, la humanidad se encontraba alrededor de un fuego. Y en ese fuego, mientras se comía, empezaban las historias. Y los más ancianos, los más grandes, empezaban a transmitir lo que ellos habían aprendido, que a su vez los aprendieron de sus abuelos, y los abuelos de sus abuelos, de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos. Y yo les decía a ellos, ¿no? Con toda nuestra capacidad tecnológica y todas nuestras estrategias de comunicación, hoy no estamos logrando la misma eficiencia en la transferencia de conocimiento y de sabiduría que lograron todos nuestros ancestros a lo largo de milenios alrededor de un fuego. Es así. La humanidad sobrevivió no por tener WhatsApp o las redes sociales, sobrevivió porque tuvo comunicación en torno a un hogar. La casa del Padre, la casa del Padre, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre. Yo quiero tener, Juan, ahí para proyectarme la imagen. Es una imagen, miren, si ustedes googlean hijo pródigo aparecen millones de imágenes, ¿no? Pero ¿a cuál más emotiva, no? Esta es una imagen tomada probablemente de alguna película, pero me encanta eso, ¿no? En la casa del Padre pasa esto. Miren, ayer, si lo googlean en el Diario de la Nación, está el testimonio de una científica de CEMIC. CEMIC es un centro médico en Buenos Aires, y yo hice la residencia, y la que está a cargo del área fue a Ucrania. Y así dice el titular de la Nación: lo primero que ellos querían eran abrazos. Lo pueden googlear, está en el diario de ayer. Gente que le falta, dice, así dice la doctora esta que vino impactada, dice, traían su vida en una mochila. Es tremenda esta frase. Traían su vida en una mochila. Lo único que pudieron sacar, su vida en una mochila. ¿Y qué querían? Abrazo. En la casa del Padre hay abrazo. En la casa del Padre hay calor de hogar. En la casa del Padre hay aceptación. En la casa del Padre hay refugio. En la casa del Padre hay abrigo. En la casa del Padre hay amor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Miren, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Miren, si esto fuera una mentira, dice Jesús, yo se los hubiera contado porque los amo, pero no es así. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y la casa del Padre es algo a lo que todos vamos a llegar. En algún momento vamos a pasar a la eternidad. Mi Padre ya está en la casa del Padre. Pero cuando estemos allí, vamos a saber esto, que no sabemos cómo es eso, pero hay morada, hay refugio, hay abrigo. Como hoy cantamos en esta última canción, refugio, la casa del Padre. Esta humanidad necesita la casa del Padre, necesita ese lugar. Cuando todo lo demás desaparece, lo que quiere la humanidad es abrazo, lo que quiere la humanidad es refugio, lo que quiere la humanidad es soporte. Nosotros necesitamos eso. Muéstranos al Padre. Claro, ¿cómo hago? Yo también quiero ir, porque decimos con Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? ¿Cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es cierto aún hoy. Es cierto aún hoy. Nosotros no podemos llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Yo no sé si todos aquí hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador, pero yo quiero decirte esta palabra porque corresponde que la diga.
no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dios cuida de todos, la misericordia de Dios se manifiesta sobre toda la creación, pero no todos son hijos. A la filiación, a la paternidad de Dios se entra por Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dice acá, Juan 14:6. Nos lo enseñan desde la escuela bíblica. Nadie viene al Padre sino por mí. No tenemos muchos caminos. Todos los caminos llevan a Roma, pero al Padre lleva uno solo y se llama Jesús. No hay otro camino que lleve al Padre. Por eso necesitas llegar al Padre, porque no hay otro camino. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente y la puerta. A través de la muerte de Jesús nosotros hemos sido perdonados, y al haber sido perdonados hemos sido hechos hijos de Dios a través de ese perdón, porque la sangre de Cristo pasó a perdonar nuestras vidas y el Espíritu de Dios vino a vivir en nuestro corazón. Nosotros no podríamos ser hijos de Dios si Dios no nos hubiera recibido en su casa. Usted no va a recibir a cualquiera, usted a cualquiera no le va a decir hijo. Pensemos los padres que estamos acá. Los hijos son los hijos. Podemos recibir a alguien con un gran corazón de amor, podemos adoptar a alguien y que sea nuestro hijo. Pues eso es efectivamente lo que hizo Dios. Hemos sido adoptados. Hoy lo cantamos también. Dios nos adoptó en Jesucristo. El camino para ser adoptado por Dios es Jesucristo. No hay otro camino al Padre. Yo quiero animarte, si no lo hiciste, a que no solo entiendas, sino que transmitas que el camino al Padre es Cristo Jesús. No hay otro camino. Tenemos que animar a otros a encontrar este camino. Tenemos que ayudar a otros a encontrar este camino. Miren, hoy en día los GPS han hecho cosas extraordinarias. Uno puede llegar por caminos increíbles. El otro día tenía que ir hasta una dependencia en Don Torcuato y yo iba a ir por el camino que sabía, o sea, iba a agarrar el acceso norte y meterme por la 202 para llegar, porque era sobre la ruta 202. Pongo el GPS por las dudas, porque había un congestionamiento en la 9 y me pone elegir la vía más rápida. Pongo vía más rápida. Y bueno, voy a seguirlo, voy a hacerle caso. Y me meto, increíble. Me fue llevando por calles, a veces hay que agarrarse también, pero bueno. Iba y llegué. A 2 cuadras me hizo doblar, en la 202 llegué. Increíble. En la 9 todavía hubiera estado parado esperando poder doblar y tomar la 202. Muéstranos el camino. Necesitamos saber el camino. El GPS es un satélite que puede ver por arriba y sabe, hasta te marca en el celular en rojo, en naranja. Parece cosa de bruja, diría mi abuelo. Esto es cosa de mandinga, ¿no? Yo no lo puedo creer todavía. Aparte te dice, usted va avanzando y si va despacito quiere que pase a modo peatón. Falta que te diga, te sirva un café mientras esperás, porque es increíble lo que hace. Es cosa de bruja. Y uno lo sigue y confía en ese aparato que está, no sé, a 13.000 metros de altura, 13 kilómetros dando vuelta arriba en la estratosfera, y uno le confía al aparatito y va ahí, va tranquilo a veces y va. Pero Dios nos muestra un camino. Y este GPS espiritual que nos marca el Señor es el camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino. El camino es una persona, no es una religión. El camino no es una iglesia, no es esta iglesia. El camino no es un pastor. El camino no es una suma de buenas acciones ni un estilo de vida. El camino es una persona. Nosotros tenemos que intimar con esa persona, relacionarnos con esa persona, recibir a esa persona en nuestro corazón, llamarlo Señor y Salvador, porque ese es el camino al Padre. Hay un camino a la casa del Padre y es un camino de regreso. Miren, les hago esta pregunta. Miren, la historia del hijo pródigo, Lucas 15, la pueden leer, es probablemente, alguien ha dicho que es la historia más grande jamás contada. Muchos escritores, aún no cristianos, han dicho, la historia corta, más grande, jamás contada, es la historia del hijo pródigo, porque refleja la humanidad. Y son esas historias que, miren, las volví a leer esta semana y volví a sacarle una lección. Miren que hace 45, 50 años que vengo leyendo esa historia. ¿Por qué el hijo pródigo vuelve?
¿Por qué el hijo pródigo decide volver? Yo les hacía esta pregunta a un grupo hará 10 días atrás. ¿Por qué decide volver el hijo pródigo? Porque se acuerdan, ¿no? El hijo pródigo que estaba comiendo la comida de los cerdos y se había ido de la casa del padre y le dice, ¿qué hago yo acá comiendo comida de cerdos cuando en la casa del padre, hay abundancia de pan? ¿Qué hace el hijo pródigo? Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, papá, estoy en falta, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames tu hijo, haceme como uno de tus trabajadores. Y este chico agarra y se levanta. Y yo les hacía esta pregunta al grupo. ¿Por qué decide ir? Porque una cosa es agarrar. ¿Vieron cuando uno agarra y dice, sí, este lunes empiezo el gimnasio? Y uno pone la alarma, 8 de la mañana, menos 24 grados bajo cero, nublado, niebla. Y se acabó la convicción de ir al gimnasio el lunes a las 8 de la mañana. ¿No? Porque uno puede decidir muchas cosas en la calentura del momento. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Ahora, cuando uno agarra y empieza el camino de regreso, porque era un camino de regreso, que no era ni de una hora ni de un día, se había alejado de una provincia apartada, dice Lucas 15, así que se fue muy lejos este chico. Por lo tanto, el camino de regreso era la misma distancia. ¿Qué hace que este chico no desista en el camino? Porque le habrá venido duda, dice, che, ¿qué pasa si me recibe? Acá me van a agarrar a cascotazos. El viejo de entrada me va a aplastar la puerta en la cara. ¿Qué es lo que hace que ese chico se mantenga caminando hasta la casa del padre? Y alguno decía la culpa, otro decía el arrepentimiento, otro decía la necesidad. Es probable. Yo tengo una mejor hipótesis. Lo que hace que este chico se mantenga firme en su camino de regreso es que él conocía al Padre. Él conocía el corazón del Padre. Y no se equivocó, porque el viejo lo estaba esperando como todos los días, y de lejos lo reconoció. Y le salió al encuentro y lo abrazó, como la foto que pasamos. Él conocía el corazón del Padre. Por eso pudo volver. Si nosotros conocemos el camino al Padre, vamos a volver al Padre, porque Cristo es el camino. Por eso dice 14:9. Miren lo tercero, la casa del Padre, el camino al Padre, 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, cuando Felipe le dice, mostranos al Padre, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre? Ahora les hago esta pregunta que se las dejé picando en el estudio el martes. ¿Jesús es parecido a Dios o Dios es parecido a Jesús? Parece una pregunta medieval de estas circulares que no tienen sentido. ¿Jesús es parecido a Dios o Dios es parecido a Jesús? ¿Jesús es parecido a Dios o Dios es parecido a Jesús? Piensen un poquito. ¿Dios es parecido a Jesús o Jesús es parecido? Ya sé que los dos son Dios. No estoy diciendo eso claramente. Jesús es la expresión humana de Dios. No pongo eso en duda. Pero en cuanto a revelación, acá dice muéstranos, mostranos. Cuando uno pide que alguien le muestre algo es porque quiere verlo. Muéstranos al Padre. Yo quiero ver al Padre. Jesús le dice, hace tanto que estoy con ustedes y me pedís que te muestre a Dios. ¿Dios se parece a Jesús o Jesús se parece a Dios? Bueno, la respuesta que podría arrancar de los dos lados es que Dios se parece a Jesús. ¿Y por qué digo que Dios se parece a Jesús? Porque nosotros a Dios no lo vimos, en cambio a Jesús lo vimos, ¿no? Es como cuando uno dice, va caminando uno por la calle, mira, este se parece al primo Fernando. ¿Y por qué decís que se parece al primo Fernando? Porque vos conocés al primo Fernando. Porque si vos no conocieras al primo Fernando, no podrías decir, este se parece a. Cuando nosotros decimos, este se parece a, es porque nosotros remitimos esa imagen a un conocimiento que ya tenemos, ¿no? Es como si ustedes me dicen a mí, vos te pareces a Brad Pitt, y yo voy a decir, sí. No, obvio, claro. Se parece a mi primo Fernando, porque vos conocés al primo Fernando.
Entonces, Dios se parece a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no lo conocemos a Dios, pero sí conocemos a Jesús. Entonces, aunque las dos cosas son ciertas, el Dios que nosotros conocemos, lo conocemos a través de Jesús. Y esta es una redundancia para los cristianos de mucho tiempo, es una obviedad, pero no es tan obviedad, porque si nosotros queremos hoy, en la era de la gracia, saber realmente cómo es Dios, tenemos que aprender de Jesús. Y quiero animarte a que dediques tu tiempo, a conocer más de Jesús, a leer de Jesús, a pensar en Jesús, a mirar a Jesús, porque Jesús es el rostro humano de Dios. Dios es un montón de cosas más que Jesús no nos pudo revelar, porque era imposible. Acuérdense que Jesús se vació, se despojó, dice Filipenses 2. En teología eso se llama kenosis, es el vaciamiento total. Jesús es la expresión aceptable, lo que nosotros podíamos recibir de Dios. Porque Jesús no nos revela la omnipresencia de Dios. Tardó 4 días en llegar a ver a su amigo muerto y ya estaba podrido o casi podrido cuando Jesús llega. ¿Cómo si Dios es omnipresente? Pero Jesús no vino a reflejar la omnipresencia de Dios. Tampoco la omnipotencia de Dios. Aunque Jesús podía hacer muchas cosas, pero dice, yo hago lo que el Padre las obras que me diste que hiciese, esa he hecho. Jesús no vino en tono omnipotente. Hay muchas cosas de Dios que Jesús no las pudo revelar. ¿Por qué? Por propia voluntad. Porque Él vino en sujeción al Padre y en reflejo de humanidad. ¿Pero qué nos reflejó? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Que Él nos reflejó el corazón del Padre. Lo que nosotros tenemos que saber de Dios, lo que me importa a mí, lo que le importa a mi vecino que le mataron el hijo, lo que le importa al de la otra cuadra que le robaron y le dejaron despojado el negocio, a lo que le importa el otro que acaba de perder a su mamá, lo que le importa a este chico perdido en las drogas, no le importa la omnipresencia de Dios, no le interesa, no le sirve para nada. ¿A él qué le sirve? Él necesita un padre. Esa persona necesita refugio, abrigo, sostén. Muéstranos al Padre. Por eso Jesús le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios es infinitamente mayor porque Cristo no vino en infinitud. Dios es infinito, pero Cristo no vino en infinitud. Él vino limitado, Él lloró, sufrió, tuvo hambre, tuvo sed. Lo tentaron, como Dios no podía ser tentado, pero a Jesús lo tentaron. Jesús vino en humanidad, es la cabal expresión del carácter de Dios en estuche humano. Por eso no hay una revelación más grande del Dios eterno que el que se expresó en el rostro de Jesús. Por eso en Jesús tenemos el rostro del Padre, el rostro del Padre. Hay muchas cosas de Jesús, de Dios que Jesús no pudo, no quiso revelar. Pero las que nos reveló nos muestran el rostro del Padre. Y finalmente, la casa del Padre, el camino al Padre, el rostro del Padre. Miren lo que dice el 16 al 18, porque Jesús se iba. Jesús iba a estar unas horas más y lo iban a matar. Después el domingo iba a resucitar, iba a estar 40 días más y después iba a ascender a los cielos. Jesús lo dice en el 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Todavía un poco y ya no me van a ver más. Jesús se los dice, pero antes les dice lo que está en el 17, el 16, el 18. Miren lo que dice el 16. Yo voy a rogar al Padre y le dará otro paracletos. Es una palabra imposible de traducir al castellano, porque es alguien llamado para estar al lado. El paracletos era un esclavo que se ponía al lado de las personas. Era el esclavo que contrataban los griegos acaudalados para instruir a sus hijos.
Y ese Paracletos estaba para ayudarle, para enseñarle, para aconsejarle, para cuidarlo, para protegerlo. El Paracletos, el Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos. Dice, el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir, no lo ve, no le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros. Ese es Jesús. Habita con ustedes, porque estaba Jesús ahí, pero estará en ustedes, dentro de ustedes. El en acá es dentro de. Hoy está con, pero mañana estará en. Hoy el Espíritu Santo está con, porque está conmigo, pero después que yo resucite estará en. Y en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, como vimos el primer domingo de este mes, descendió el Espíritu Santo para habitar en nosotros. No los dejaré huérfanos. Miren, esta es probablemente la expresión más fuerte que Jesús pudo haber transmitido respecto a la paternidad. No los voy a dejar huérfanos. Decíamos el martes y lo repito hoy, la más generalizada de las causas de lo que le pasa al mundo es la orfandad. Si uno tuviera que poner la causa número 1 de los problemas de la humanidad, la 1, ¿cuál es la causa número 1? No es la plata, no es la comida, no son las enfermedades, no son las guerras, no es el SIDA, es la orfandad. Esta es la causa número 1 de los problemas del mundo. Y yo los desafiaba el martes en el estudio y nos desafío a nosotros aquí en esta mañana. Vayan a la ONG. La ONG Restaurando Vidas, que está ahí en Storni y bueno, ahí en... ¿cuál es la otra? Irigoyen. Y agarren a cualquiera de los que están en situación de calle que los están albergando ahora. Le tienen que hacer una única pregunta a cualquiera de esa gente que recoge por la calle, a cualquiera, al primero que agarre ahí, preguntarle así, contame de tu relación con tu papá. Esa es la pregunta que le tenés que hacer. Y sentate, porque da para largo, a cualquiera. Y si no querés ir ahí, andá al Restaurador, al centro en Lima, donde se alojan los chicos que están afectados por adicción a sustancias. Y a cualquiera de ellos, al que vos quieras, decile, contame de la relación con tu papá. Es la única pregunta que hay que hacerle. Y ahí nos vamos a dar cuenta, en estos dos ejemplos nada más, que la orfandad, que no es ausencia de padre, sino ausencia de padre presente, que es distinto, la orfandad es la causa número 1 de los problemas de la humanidad. Yo estoy seguro que si rastreamos en la historia de los dictadores, de los asesinos seriales, de los violentos, de los femicidas, en la historia de todas las imágenes más tétricas que pueden rastrearse en la humanidad, vamos a encontrar casi con seguridad un padre ausente, o violento, o agresivo, lo vamos a encontrar. No los voy a dejar huérfanos. La solución verdaderamente central a la humanidad es proveerles un padre. Hay que proveerles un padre. ¿Por qué se recuperan los chicos? Esto está escrito en el Cedronar. El Cedronar lo sabe. El potencial de recuperación de un adicto a sustancias en un centro cristiano es un 500% mayor que la probabilidad de recuperación en un centro no cristiano, como mínimo. Esto el Cedronar lo sabe. Y el porcentaje de recaída es 9-1, de alguien que no estuvo en un centro cristiano versus alguien que sí estuvo. Y el Cedronar dice, ¿cuál es el método que ustedes utilizan? Y de nuevo, lo importante no es la piedrita, lo importante es lo que a uno le lleva a dar la piedrita. Lo importante no es el método, lo importante es el corazón, la razón, la causa que está detrás del método. ¿Qué es lo que estos chicos reciben?
¿Qué es lo que hace que sean distintos o que tengan una probabilidad, una proyección distinta? Que ellos encuentran un motivo, una esperanza. Lo que les devuelve el Señor Jesucristo es una razón para vivir. Les revela el rostro del Padre. Y no es que no hay recaídas y no es que no hay fracasos. Las hay y muchas, porque el corazón está muy lastimado. Pero la realidad es que el camino al Padre, el camino a la solución, el camino a la restauración de la humanidad es que le devolvamos el rostro del Padre. Termino con esto, de nuevo. ¿Cómo hubiera usted elegido si fuera el escritor del Antiguo Testamento? Vamos a suponer que viene un ángel y le dice, fuiste elegido para poner las palabras finales del Antiguo Testamento. Chao. Las palabras finales. A vos te toca el epílogo. ¿Cómo terminarías vos el Antiguo Testamento? Pensando que después iba a venir Jesús, pensando que después iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Vamos a suponer que vos sos la elegida, vos sos el elegido para escribir las palabras finales del Antiguo Testamento. Y yo pondría, vienen épocas en que los estadios se van a llenar de gente, de rodillas buscando la presencia de Dios. Eso hubiera sido un final tremendo. Otro podría haber sido, los leprosos son sanados, los ciegos ven, que podría haber sido, porque además es palabra de Dios. Sería extraordinario terminar así. No sabés, yo termino esto pensando en que va a haber naciones enteras que se van a convertir al Señor Jesucristo. Y eso hubiera sido un final extraordinario. Bueno, vamos al verdadero, que Dios se lo entrega a Malaquías. La responsabilidad de escribirlo. ¿Quieren ir a Malaquías capítulo 4? Versículo 6. Última palabra del Antiguo Testamento. Últimas palabras. Él. Y habla de Juan el Bautista, que anticipaba la venida de Jesús. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así termina el Antiguo Testamento. Porque esto es más importante que llenar un estadio de gente de rodillas. Esto es más importante que caminar sobre el agua, que resucitar muertos o que sanar leprosos. Esto es más importante que naciones enteras cambien su enfoque y se vuelvan a Cristo. Esto es más importante, porque si el corazón de los padres se vuelve hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelve hacia los padres, todo lo demás se va a producir. Porque el primer y principal problema de la humanidad es un problema de orfandad, es un problema de pérdida de la perspectiva adecuada. ¿Qué es lo primero que produjo el pecado en Adán y en Eva? ¿Cuál fue la primera reacción? Piensen un poquito. Génesis 3. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando la conciencia de pecado, algo que era nuevo para ellos, la conciencia de pecado apareció en ellos? ¿Alguien se acuerda qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Se escondieron. Perdieron el rostro del Padre. Pasaron milenios. Hoy la humanidad en Cristo Jesús ha recuperado el rostro del Padre. Tiene un camino, hay una casa, hay un lugar, hay un cobijo, hay una presencia. Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, porque es bidireccional. Y déjame decirte que como todo círculo, empieza en el punto que vos quieras. El círculo empieza donde vos quieras. De los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, ¿Y dónde empieza ese círculo? Donde vos quieras.
Si sos padre, empieza donde estás. Si sos hijo, empieza donde estás. Es un círculo. Pero empieza. Y déjame decirte que como todo círculo, si vos avanzás hacia acá, después esto va a volver hacia acá. Porque hay una ley de acción y reacción. Quiero terminar con un ejemplo del pastor Jorge Gómez. Algunos la conocen la historia, otros no. Cuando éramos adolescentes, el padre de Jorge, él era adolescente, no lo dejaba venir a la iglesia. Ni a él, ni a Aide, ni a su otro hijo. Aide sí era cristiana. Y lo puedo contar porque él lo cuenta públicamente esto. Nosotros somos testigos, Gabriel y yo, de cómo él llegada, estábamos reunidos los jóvenes y a determinada hora Jorge se iba a la casa porque el padre, si él no llegaba antes de las 11, digamos, de la noche, lo retaba o le pegaba. Entonces él se quedaba hasta el último instante posible. Tenía calculado cuánto tardaba él en llegar corriendo hasta la casa. Y se quedaba hasta el último instante para aprovechar al máximo el encuentro de los jóvenes. Y se iban corriendo, antes como Cenicienta, un segundo antes de que llegaran las 12 de la noche. Le rompió Biblias. Terrible lo que él hizo. Hasta que un día Oscar tuvo una hemorragia digestiva severa. Muy severa. Lo tuvieron que internar y se necesitaban una enorme cantidad de dadores de sangre. Toda la iglesia fue a donar. Y cuando él se recuperó y se enteró que aquellos a quienes él criticaba, maldecía, le habían donado su sangre para que él sobreviviera, este hombre se quebró. Y los 2 o 3 meses más de vida que Dios le dio, él era el primero en reunir en su casa a todos, y él quería que vinieran a su casa los cristianos, porque Dios había tocado su corazón. Lo que los argumentos y las palabras y toda nuestra buena teoría y doctrina no logró, lo logró que nosotros le mostramos el corazón del Padre. Porque cuando Él nos preguntó, ¿por qué hicieron esto? Porque alguien antes dio su sangre por nosotros. Esta fue la respuesta. Alguien antes dio su sangre por mí. Por eso yo ahora te la doy a vos. El rostro del Padre. Y hoy Oscar está en la casa del Padre. Antes que sus hijos que creyeron antes que él. Porque muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Pero hoy Oscar está en la casa del Padre porque en su misericordia Dios le mostró el rostro del Padre. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Yo quiero decirte algo si sos hijo. Tenés muchas razones para que tengas bronca contra tu viejo, pero hoy es el día que puedas volver tu corazón hacia él. Pero ya se murió, no importa. Se murió él, no su historia, no su influencia sobre tu vida, no lo que afectó en vos. Hoy es el día. Hoy es el día en que hay que volver el corazón del hijo al padre. Y quizás sos padre y tu hijo te hizo muchas cosas malas o muchas cosas que vos no querés siquiera recordar. Hoy es el día para volver el corazón del padre a los hijos. Este es un mensaje recurrente. Hace unos 12 o 13 años o 14 lo dimos. Y yo vi salir a un joven corriendo del fondo de la iglesia porque no quiso terminar de escuchar el mensaje. Fue hasta la casa de su viejo y lo abrazó. Y abrió la puerta a que ese hombre abriera su corazón a Cristo. Porque el perdón abre cerrojos que ninguna otra cosa abre. Si vos perdonás como fuiste perdonado, si tu corazón se abre y entrega
por la misma sangre que un día te ganó, déjame decirte, con la autoridad que da la palabra de Dios y no la mía, que verás cambios increíbles en aquella persona a quien le mostraste tu amor y tu perdón. Hoy es el día. Hoy es el día. Yo te animo a cerrar tus ojos ahí y a perdonar. En el Sermón del Monte Jesús dijo, porque si no perdonamos a los hombres nuestros pecados, tampoco nos puede perdonar nuestro Padre a nosotros nuestras faltas. Esto dijo Jesús. Entonces, ¿qué tal si hoy perdonás a tu papá? ¿Qué tal si hoy le pedís perdón a Dios por cosas que pudiste haber hecho a tu papá? ¿Qué tal si hoy le pedís perdón a Dios por tantas cosas que pudiste haber hecho como padre que no estuvieron bien? O tantas cosas que pudiste haber hecho como hija, como hijo, que no estuvieron. Y pero papá se fue de la casa, y pero papá era un golpeador, y pero papá abandonó a mi vieja, y pero papá, seguro. Y tan seguro como que eso es cierto, tené por seguro que Dios se va a hacer cargo en su momento. Pero ¿sabés qué? Dios no te ha dado a vos la facultad de juzgar, esa se la reserva a Él. Lo que está en tus manos es liberar. El día que Oscar recibió el abrazo del Padre, él estuvo preparado también para recibir a Cristo en su corazón. Quizás lo que está impidiendo que ese hombre que no ha honrado su rol de padre, que no ha honrado su rol de esposo, que no ha honrado su rol de hijo, quizás lo que falta para que esa persona haga eso es que reciba de vos un abrazo perdonador. No porque él lo merezca, sino porque vos lo necesitás. No porque él lo merezca, sino porque vos lo necesitas. Necesitamos perdonar. Padre, yo te pido en este momento que nos ayudes. Yo te pido que el Espíritu Santo nos muestre al Padre en este momento. Muéstranos al Padre y nos basta. Y tiene razón. Y tiene razón, porque cuando vemos al Padre nos basta, nos alcanza. Cuando vemos el rostro del Padre es suficiente. Cuando vemos el amor del Padre no necesitamos más nada. Y hay mucha lucha en tu corazón. Yo sé que hay conflicto, porque son las cosas más profundas que nos pasan. Por eso la profecía de Malaquías dice, Él hará volver el corazón tiene que volver. Porque antes de que vuelvas vos, tiene que volver tu corazón. Porque de nada sirve que vos salgas de acá y vayas, como dijo el pastor, bueno, ahora voy y le compro una docena de factura al viejo. No, de nada sirve si tu corazón no vuelve. Él hará volver el corazón. Y no lo podés hacer vos, porque la Biblia dice que es Dios el que hace volver el corazón. Él es el que cambia nuestro corazón. Padre, yo oro en este momento y te pido que produzcas el milagro en este momento de corazones que se vuelven, el milagro de conversión, de la conversión de nuestros corazones duros, de nuestros corazones que se elevan en juicio legítimo quizás, seguramente legítimo, pero en juicio al fin. Oro, Señor, para que hoy se levanten en perdón y que podamos abrazar con el abrazo del cielo con que fuimos abrazados. Porque también Dios nos recibió a nosotros como hijos indignos. Quizás Él nos está pidiendo entonces que en el amor de Cristo y en la revelación del Espíritu, vos también, como hijo indigno que fuiste recibido a la paternidad del Padre, también vos recibas con el mismo amor al Padre indigno, con el amor con que Cristo te perdonó. No se te está cayendo ningún anillo al hacer esto. No estás perdiendo ninguna posición, estás ganando muchas.
porque el amor, dice la Biblia, cubre multitud de faltas. Hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, que nos reveló al Padre, que el amor del Padre, el amor que hay en el Padre y en el Hijo, habite en nosotros también hoy, por la fe en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos revele el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre, para que con el mismo amor con que nosotros hemos sido perdonados, así también podamos perdonar. Mientras todos estamos orando, sería bueno que vos tomes una decisión hoy. Tomes esa decisión. Y que hagas como el pródigo: me levantaré, iré a mi padre y le diré. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. ¿Y qué le vas a decir? ¿Otra vez la sarta de todas las cosas que hizo mal? Puede ser. Pero quizás lo único que tengas que decirle es: papá, yo no te voy a reclamar las cosas que ya sabes, pero quiero decirte que hoy entendí que fui perdonada, que fui perdonado por amor sin merecerlo. Y quiero decirte que en ese mismo gesto, en ese mismo acto, hoy también, en el amor de Dios, yo también te abrazo y te perdono. Te estoy proponiendo lo más difícil que existe en el mundo. Soy consciente de eso. Por eso esto te puede llevar un minuto, un día, un mes, un año. Pero déjame decirte que es el único camino para la restauración. Porque sanando esa historia vas a prevenir la reproducción de esa historia en tu descendencia. Porque Dios nos ha dado a nosotros la autoridad de cortar toda herencia y toda influencia para que ésta no se proyecte hacia nuestra descendencia. Porque somos renacidos, hemos sido lavados, hemos sido perdonados. Y como tales, Dios espera que reaccionemos como hijos perdonados sin merecerlo. Hoy, Señor, oramos. Hoy te pido, Señor, que alguien en esta mañana tome una decisión trascendente y se produzcan milagros, oh Dios, de restauración en estos días. Y podamos ver, Señor, que el corazón de los hijos vuelve a los padres y el corazón de los padres vuelve a los hijos por la obra perfecta del Hijo que reveló al Padre y nos mostró su rostro de amor. Que así sea, Señor. Ayúdanos, Señor.